En esta oportunidad voy a hablar sobre tres huesos que son la clavícula, la escápula y el húmero. Voy a empezar por la clavícula. La clavícula es un hueso largo situado en la parte anterosuperior del tórax. Se extiende desde el esternón al acromión, siguiendo una dirección oblicua lateral y posteriormente. La clavícula tiene la forma de una S cursiva. Presenta dos curvaturas, una medial que es cóncava posteriormente y otra lateral, menos extensa que la anterior, que es cóncava anteriormente. En este hueso se puede distinguir dos caras, una superior y otra inferior, dos bordes y dos extremidades. En la cara superior es lisa casi en toda su extensión. Solamente algunas rugosidades inconstantes marcan las zonas sobre las cuales se extienden las inserciones del músculo esternocleidomastoideo medialmente, del músculo deltoides lateral y anteriormente, y del músculo trapecio lateral y posteriormente. En la cara inferior se halla excavada en su parte media por una depresión alargada en la dirección del eje mayor de la clavícula. Esta depresión suele ser poco aparente y se denomina surco del músculo subclavio, porque sirve de inserción de este músculo. Hacia la parte media de esta cara se aprecia el agujero nutricio del hueso, que se abre habitualmente en el surco del músculo subclavio, aunque a veces lo hace en su parte posterior. En la línea de inserción del ligamento conoideo está enteramente ocupada por un saliente muy marcado, denominado tubérculo conoideo. En el borde anterior, en sus dos tercios mediales, este borde es grueso, convexo y ligeramente áspero, y sirve de inserción al músculo pectoral mayor. Su tercio lateral es cóncavo y delgado, y presenta asperezas en las cuales se fijan los fascículos anteriores del músculo deltoides. El borde posterior es grueso, cóncavo y liso en sus dos tercios mediales. Lateralmente es cóncavo y rugoso, y sirve de inserción a los fascículos claviculares del músculo trapecio. En la extremidad acromial es aplanada de superior a inferior. La extremidad acromial presenta una cara articular elíptica, alargada de anterior a posterior y tallada en bisel, a expensas de la cara inferior del hueso. Esta cara se apoya sobre la superficie articular del acromión. La extremidad esternal es la parte más voluminosa del hueso. Presenta en su parte anteroinferior una cara articular triangular, cóncava en sentido anteroposterior y convexa verticalmente. Esta extremidad se articula con el esternón. Ahora voy a explicar sobre la escápula. Es un hueso plano, ancho, delgado y triangular, situado en la parte posterior y superior al tórax, a la altura de las primeras 7 costillas, segunda a la séptima. Tiene 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos. En la cara anterior o cara coxal está excavada en casi toda su extensión y recibe el nombre de fosa subescapular, que es una depresión poco profunda, donde se inserta el músculo subescapular. Inferiormente a esta porción, la fosa subescapular está atravesada por 3 o 4 crestas, que inician desde el cuello de la escápula hacia su borde medial. Ahí se insertan las láminas tendinosas del músculo subescapular. En el borde lateral hay una elevación alargada y semicilíndrica llamada pilar de la escápula, que refuerza esta zona. Cerca hay un surco, el surco del borde lateral, por donde pasan los fascículos inferiores del músculo subescapular. En el borde medial hay una superficie rugosa y triangular, donde se inserta el músculo serrato anterior, que ayuda a mover la escápula. En la cara posterior contiene a la espina de la escápula, que termina en el acromión. Está dividida en 2 partes por una saliente transversal. La fosa supraespinosa, donde se inserta el músculo supraespinoso,
y la fosa infraespinosa donde se inserta el músculo infraespinoso, el músculo redondo menor y el músculo redondo mayor. Bordes de la escápula. Borde superior. El borde superior es corto y delgado. Termina lateralmente en la escotadura de la escápula, por la que pasa el nervio supraescapular. Medialmente a la escotadura se inserta el músculo omohioideo. Borde medial. El borde medial es el más largo de los tres. Forma un ángulo muy abierto lateralmente, cuyo vértice corresponde a la extremidad medial de la espina de la escápula. Superiormente a la espina se inserta el músculo romboides menor e inferiormente el músculo romboides mayor. Borde lateral. El borde lateral está constituido por una cresta ósea que separa el surco de este borde de las superficies de inserción de los músculos redondo mayor y redondo menor. Esta cresta termina superiormente en una superficie rugosa y triangular denominada tubérculo infraglenoideo, donde se fija el tendón de la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Ángulos de la escápula son tres: superior, inferior y lateral. Ángulo superior. Se sitúa en la unión de los bordes superior y medial y forma un ángulo de casi 90 grados o bien un ángulo agudo. Sirve de inserción al músculo elevador de la escápula. Ángulo inferior. Es grueso, redondeado y rugoso y une los bordes medial y lateral. En este punto se insertan a veces un pequeño fascículo del músculo dorsal ancho. Ángulo lateral. Presenta tres elementos: la cavidad glenoidea, el cuello de la escápula y la apófisis coracoides. La cavidad glenoidea es una superficie articular cóncava, su forma es oval, de extremo grueso inferior. Está orientada lateral, anterior y un poco superiormente y se articula con la cabeza del húmero. Superior a la cavidad glenoidea se aprecia una superficie rugosa y saliente, denominada tubérculo supraglenoideo, en la cual se inserta la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Inferiormente a la cavidad se encuentra el tubérculo infraglenoideo, que termina superiormente al borde lateral de la escápula. Cuello de la escápula. La cavidad glenoidea tiene como soporte un cuello grueso, corto y aplanado, de anterior a posterior. Apófisis coracoides. La apófisis coracoides se implanta sobre la cara superior del cuello, medialmente al tubérculo supraglenoideo. Tiene la forma de un dedo semiflexionado. Se dirige primero superior y un poco anteriormente, y después lateral y anteriormente. Por lo tanto, presenta dos segmentos, uno vertical y otro horizontal. Ahora voy a pasar a explicar sobre el húmero. El húmero forma la estructura ósea principal del brazo. Se articula en su extremo proximal con la escápula y en su extremo distal con el radio y el cúbito. El húmero pertenece al esqueleto pendicular y se encuentra en el miembro superior, específicamente en el brazo. Presenta, como todos los huesos largos, un cuerpo y dos extremos. Cuerpo. El cuerpo diáfisis del húmero es más o menos rectilínea, sin embargo, parece hallarse ligeramente torcido sobre su eje hacia la parte media. Es irregularmente cilíndrico superiormente y prismático triangular en su parte inferior. Cara anterolateral. Sirve de inserción al músculo deltoides inferiormente a la tuberosidad deltoidea. La superficie ósea es lisa y sirve de inserción al músculo braquial. Cara anteromedial. Sirve para la inserción del músculo coracobraquial inferior o anteriormente a la impresión de este músculo coracobraquial se encuentra el agujero nutricio. También se insertan los fascículos mediales del músculo braquial. La cara posterior está dividida en dos partes por un canal ancho y poco profundo, el surco del nervio radial. Superior y lateralmente al surco se inserta la cabeza lateral del músculo tríceps braquial e inferior y medialmente la cabeza medial del músculo tríceps braquial.
Extremo superior. Presenta tres salientes, uno medial y articular, que constituye la cabeza del húmero, y otros dos no articulares, que son el tubérculo mayor y el tubérculo menor. La cabeza del húmero. La cabeza del húmero es redondeada, lisa y regular. Representa casi toda la tercera parte de una esfera. La cabeza del húmero se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. La cabeza del húmero está separada de los tubérculos mayor y menor por un surco circular, que es el cuello anatómico. Tubérculo mayor. El tubérculo mayor está situado lateralmente a la cabeza, en la prolongación de la cara anterolateral del cuerpo del hueso, presente en sus caras superior y posterior. Tubérculo menor. El tubérculo menor está situado en la parte anterior del hueso, medialmente al tubérculo mayor, del cual está separado por una parte superior del surco intertubercular. En el tubérculo menor se inserta el músculo subescapular. Extremo inferior del húmero. El extremo inferior del húmero se halla aplanado de anterior a posterior. Su diámetro transversal es casi 3 veces mayor que su diámetro antero-posterior. Además, está curvado anteriormente, de manera que se encuentra casi enteramente situado anteriormente al eje del cuerpo del hueso. Superficie articular. Esta superficie se articula con los dos huesos del antebrazo. La superficie articular está compuesto por la tróclea del húmero, el capítulo del húmero y el surco capítulo troclear. Epicóndilo. Están situados superiormente a los extremos laterales de la superficie articular. Existen dos, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Como caso clínico voy a hablar de la fractura de tallo verde. Es un tipo de fractura que ocurre en los huesos de los niños y adolescentes, especialmente en el húmero. En la fractura de tallo verde no es una rotura completa del hueso, sino una rotura parcial del hueso.